Seguimos leyendo en una lectura continuada el Evangelio de Mateo hasta que comience el tiempo de Cuaresma en el miércoles de ceniza y después se retomará después de la Pascua. Y al seguir el Evangelio de Mateo seguimos el sermón de la montaña o del monte. En la continuación de las bienaventuranzas, ahora el Señor nos ayuda a calibrar, a sintonizar de una manera más fina, si bien el ejemplo es claro, sal y luz, el color y el calor de las bienaventuranzas, que nos parece algo imposible de alcanzar. Pero enseguida encontramos la desproporción inmensa entre el signo que se nos presenta, ser sal y ser luz, lo entendemos todo, pero Jesús dice sal de la tierra, y no se refiere a la tierra, a tirar sal en las plantitas, la tierra. Luz del mundo. Entonces ahí uno se achica, se achicharra y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Más aún cuando en realidad los dos signos que se nos regalan hoy, y que son muy conocidos, si yo les digo el Evangelio, más o menos ustedes me lo pueden seguir de memoria, sal de la tierra, luz del mundo, si la sal pierde el sabor, no sirve sino para tirarla, etc. Ambos dos signos tienen una eficacia que al principio nos parece nula, porque la sal y la luz desaparecen o se ocultan para iluminar la luz y dar sabor a otras cosas, la sal. Nadie come sal, pero todo el mundo, en cualquier casa que esté o donde vaya a comer, dice, no tiene un poco de sal porque esto está insípido. Encendí una luz, por pequeña que sea, porque no veo nada. Es decir, sal y luz son imágenes ante todo de un don, no es una conquista. La sal penetra los alimentos, les da sabor, les da gusto. Quienes saben cocinar lo saben, y quienes saben o pretenden saber comer también. Pero no se ve. Sí, el salero, pero lo que produce no se ve. Desaparece, se oculta. En el sentido de que, al revés, la sal identifica y exalta sabores diversos, que si no estuviera la sal, tampoco nos sabrían bien a la boca. Y al darse, porque ese es el ejemplo, Jesús no está haciendo una lección de Masterchef ni nada, sino que está diciendo algo que da sabor a las cosas. Al darse, se oculta. La sal, saben ustedes, quizá ahora es menos evidente, pero se usaba y se usa en muchos lugares del mundo para conservar los alimentos, la carne. Hemos leído y hemos sabido de la época de la colonia los saladeros, donde se salaba la carne para que durara, para ser transportada. El charque era carne salada, que permitía que se conservase. Y además, la sal, no aquí, pero en muchos lugares sí, da calor, es decir, existen placas de sal que forran hornos porque conservan mucho el calor y se puede hornear con placas de sal. Claro, acá, que nos gusta la carne directamente al fuego, así, no apreciamos esas cosas. Sabor, preserva y da calor. Pero la lección no es de cocina, ni de química, ni de física, sino que es una lección para nosotros. El discípulo, ustedes, quien les habla, que pierde el sabor y no lo da al mundo, pierde el sentido de la vida, el sentido de la vida. Y si algo es privado totalmente de sentido, es irreal y podemos decir es una persona insípida. Además, bien dicen los españoles que es salero que tiene esa persona, no se refieren simplemente a que sea alegre, sino que tiene sustancia, es símbolo de la sabiduría, el gusto de la vida, el gusto por la amistad, el gusto de una experiencia que se comunica a los demás. En una palabra, el don de darse. Y si el don de darse a los demás se anula y no se transmite, entonces no da sabor a su vida.
la familiar, la del trabajo, la de la comunidad, la de la parroquia, la vida. Saber y sabor están íntimamente relacionados no solo en la gramática española. Esta persona sabe muy bien lo que hace, sabe mucho, es otra cosa, y sin embargo están unidos, porque la verdadera sabiduría es eso, que es lo que Pablo intenta decirnos en su segunda lectura. La luz también es don. ¿Qué cosa? Porque la luz ilumina todo y envuelve cada cosa sin distensión y sin prejuicios. Ilumina todo, le da a cada cosa su textura, su color. Hace brillar colores y los resalta. Y decimos nosotros, a este salón, a este cuadro, le falta luz. Y lo decimos de las personas. Poca luz. Y lo decimos con cariño. Hoy la veo apagada a mi hija, a mi hijo. No sé qué le pasa, le dice la madre al marido, y el marido que no tiene esa mirada femenina sobre los ojos de las personas, no tiene brillo. ¿Y qué le pasa? Algo le debe estar pasando, le dice la mujer al marido. El marido, yo la veo igual. Resalta lo otro como la sal, los alimentos. La luz resalta lo que lo rodea. Orienta, serena en medio de la oscuridad. Al ver, nos quedamos con el auto ahí, allá hay una luz, vamos para allá. Nos ayuda a ver, y de hecho Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, nos está dando como don algo que Él es, que le pertenece en su ser. Yo soy la luz del mundo. Juan el Bautista decía, Él es la luz, yo soy la lámpara, en el sentido que la luz me viene de Él. Y nosotros somos así, una lámpara que recibe esa luz. Dentro de no mucho, bueno, falta la Cuaresma, en la Pascua hay un signo que es muy bello. Todos en la segunda vez que decimos la luz de Cristo encendemos nuestra pequeña vela, que es la fe, por supuesto, no es solo el fuego que se ve, y recogemos de ese cirio, Cristo resucitado, nuestra propia vida de fe. Acuérdense, hace poco celebramos la presentación de Jesús al templo. Y cuando Simeón abraza a ese niño y lo alza, Él es luz para iluminar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Somos iluminados por el Señor para llegar a ser luz para los otros. Que brille, dice Jesús, la luz de ustedes delante de los demás, para que viendo sus buenas obras den gloria al Padre que está en los cielos. De ahí hablamos, como les decía, de la luminosidad de las personas, que no hablo del temperamento o carácter, sino de lo que esas personas son y reflejan. En una palabra, son cosas pequeñas, pero con una dimensión enorme, y esa desproporción la vamos entendiendo. Sal y luz, poco, para el mundo y para toda la tierra, para ver la claridad, para orientar en la dirección, para acelerarnos cuando perdemos las referencias y vemos todo oscuro. ¿Qué cosa? Porque el Evangelio muchas veces señala cosas que aparentemente, y valga la redundancia, son desapercibidas y tienen ese sentido. Por ejemplo, no solo la sal y la luz, sino la semilla. El Evangelio es como una semilla, pequeña, pero adentro de esa semilla tiene la fuerza de una planta nueva. Pero si la semilla no cae en tierra y muere, no da fruto, es decir, desaparecer para multiplicarse. Y de hecho, no solo la luz, no solo la sal, sino hay escenas del Evangelio, alguna vez las hemos referido aquí en la catedral, por ejemplo, el perfume que María, la amiga de Jesús, derrama. Los apóstoles empiezan a desconfiar, qué derroche, qué sé yo, un pequeño perfume, aunque no era pequeño ese, todo lo entrega y dice que ese perfume llenó de olor toda la casa. Tiene esa capacidad expansiva, por más que sea un extracto francés que me pongo apenas una gotita en cada lado de la oreja. O la música, que aún de lejos se siente. Por eso nosotros queremos ser música de Dios. Después podés entrar a la fiesta o no, como el hijo mayor de la parábola, el hijo pródigo. De lejos sintió la música, llamó a los empleados de su padre, ¿qué es esta música, esta fiesta? Pero no entró.
El resto estaban todos adentro, meta a bailar y alegres porque llegó el hijo pródigo. Sí, ser luz, perfume, música. La primera lectura nos llena de 4 sí, si haces esto. 4 sí. Si compartes el pan, si cubres al desnudo, si eliminas los yugos y el gesto amenazador. Sí, sí, sí. El sí es un monosílabo peligroso porque puede significar muchas cosas. Puede ser en un tema potencial. ¿Qué pasaría si lloviese? ¿Qué pasaría hoy si el 7 de marzo se repite? No es amenazador, es que a veces es, si yo te doy esto, un besito, ¿vos qué me das? Contracambio, afectivo o comercial. A veces es un desafío. Si haces eso, yo te voy a hacer esto, cuidado, como una amenaza. A veces un consejo, si te parece, lo mejor que podés hacer es estudiar, si no, no te va a ir bien. No es una amenaza, es un consejo. O la nota musical de nuestro organista o de algunas otras personas que saben de esto. O finalmente con el tilde, que eso es lo que lo distingue, un sí afirmativo, decidido. Isaías se pregunta, ¿dónde estás, Señor? Y parece que el Señor fuera como ese padre o esa madre con un chico que el primer juego que hace es desaparecer detrás de su delantal o repasador o detrás de una pared jugando con el chico o la chica. ¿Y dónde está? Aquí estoy. Y el chico se ríe. Se cree que desapareció y aparece. Como cuando los chicos van a esas fiestas, había magos, ¿no? Que nos entretenían. Aunque sabíamos dónde tenía el pañuelo y dónde tenía la moneda. No importa, era todo aprender. Y de repente el Señor en medio de esa oscuridad dice, aquí estoy, como la luz en medio de las tinieblas. Estos sí de Isaías nos ayudan a anticipar Mateo 25, cuando estaremos todos en el juicio final, que no es una amenaza, sino una invitación, vengan a gozar de la infinita bondad del Padre. ¿Cuándo? Y cuando hiciste eso, sí alimentas al que no tiene, sí cubres al desnudo, sí visitas, no es un contracambio comercial, sino una invitación a ese sí definitivo, pan al hambriento, saciar al que vive en la penuria. Ese sí de siglos antes del Evangelio ya nos anticipa el valor del sí del Evangelio. De hecho, en el Apocalipsis se dirá directamente que Cristo es el sí del Padre. Cuando buscamos un sí de Dios es Jesucristo. Y Pablo, que se da cuenta de esta desproporción, y termino, no pretende ser un superapóstol, menos en Corinto, donde había tantos sabiondos, sabiudos y sabios. No, yo vine con la necedad, la locura de Dios, que es más sabia que la sabiduría de los hombres. El poder de Dios, necedad para el hombre que no tiene fe. Que el Señor nos conceda, a partir de ese don tan pequeño de la sal, que desaparece cuando da sabor, de esa luz que desaparece porque nadie mira la luz sino lo iluminado, y ser realmente para el mundo, para la tierra, no para mi metro cuadrado, sal y luz.